afternoon, students. Today we're going to talk about quantifiers. Bueno, alumnos, el día de hoy vamos a seguir con el tema quantifier, que es cuantificadores. Vamos a seguir utilizando lo que vimos en la clase pasada, que son los countable and uncountable. Estos son, como les dije, en la versión en español es algunos, un poco, algo de esto, y lo vamos a ver sus traducciones en inglés y cómo se utiliza, cuáles son las reglas para cada uno de estos cuantificadores. Algunos se pueden utilizar para forma positiva, otros para interrogativa y otros para negativa. Entonces vamos a comenzar. Ok, entonces, ¿qué son los cuantificadores? Quantifiers. Los cuantificadores o quantifiers indican la cantidad de un nombre. Son respuestas a la pregunta ¿cuántos? Al igual que los artículos, los cuantificadores definen a un nombre y siempre están situados delante del nombre, o sea, delante del objeto al que vamos a evaluar. Algunos se pueden usar solo con nombres contables, o sea, con objetos contables, y otros solo con nombres incontables, y otros con ambos. Acá vemos una abreviación de lo que va a ser la clase. Pueden imprimir este cuadrito, si no pueden imprimir toda la clase y guiarse. Miren, por ejemplo, tenemos el cuantificador many. Many, que significa muchos o muchas, se puede utilizar con objetos contables. Luego sigue much. Much, que significa mucho o mucha, se puede utilizar con objetos incontables, uncountable. Some, que significan algunos o algunas, se puede utilizar con contable e incontable, countable and uncountable. Como ven, acá son marcadas las dos opciones. Luego sigue any, que significa alguno o alguna, que también se puede utilizar en ambos casos. No or none, que también se puede utilizar en ambos casos. A lot or a lots of, que significa muchos o muchas, que igualmente se puede utilizar en ambos casos. Luego sigue little o a little, que significa poco o un poco, que solamente se puede utilizar en el caso incontable. And few or a few, que podemos utilizarlo en contable, que significa pocos o unos pocos. Ok, entonces comencemos con many. Many, significado mucho. Uso. Expresa la idea de gran cantidad. Es utilizado sobre todo en frases negativas e interrogativas con el nombre contable en plural. O sea, con contable en plural. Se puede usar many en frases afirmativas, aunque no es muy común. Normalmente usamos otros cuantificadores como a lot, que es otro de los cuantificadores que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ok, ahora veamos unos ejemplos en los que se utiliza many. Por ejemplo, en una forma negativa. There are not many tourists. No hay muchos turistas. Como vemos, are not es negativo, entonces por eso estamos utilizando many. Frase interrogativa. How many cats do you have? Many. Y obviamente es interrogativa porque tiene el signo y porque comienza con un auxiliar. Y en la frase afirmativa, we have many friends, tenemos muchos amigos. ¿Ok? Estas son las tres formas en las que se puede utilizar many. Ahora vamos a seguir con el cuantificador much, que significa mucho. Uso. Como many expresa la idea de gran cantidad y es utilizado sobre todo en frases negativas e interrogativas. La diferencia con many es que usamos much solo con nombres incontables en singular. Se puede usar much en frases afirmativas, aunque sería más formal y no es tan común. Veamos los ejemplos en los que utilizaríamos. Por ejemplo, en la frase negativa. There is not much time. No hay mucho tiempo. Es negativo. En la frase interrogativa. How much money does he have? Estamos utilizando, como decía, el incontable. Incontable en singular. How much money does he have? Y en la frase afirmativa. We have much to do. Tenemos mucho que hacer.
Como many, también se puede combinar con to o so para expresar la idea de cantidad excesiva. Sí, much and many son palabras que podemos combinarla con to or so. Too many, too much, que se escribe una T y doble O, que le agrega intensidad, como puede significar mucho, y si le agregas too, se convierte en demasiado. Ahora veamos some, que significa algunos o unos. Se utiliza tanto para los nombres o sustantivos incontables como para los nombres o sustantivos contables en plural. Se usa en frases afirmativas e interrogativas para afirmar algo. Se sustituye any en frases negativas o interrogativas. Significa una cantidad indefinida pero limitada. En esta parte que dice en frases afirmativas e interrogativas para afirmar algo, hay un tipo de pregunta que es para constatar si la información es correcta. Eso todavía no lo hemos visto, pero en ese tipo de preguntas se va a utilizar el some en positivo y se va a sustituir por any en frases negativas o interrogativas. Cuando nos digan nombres o sustantivos incontables se está refiriendo a los uncountable, y cuando nos digan nombres o sustantivos contables se está refiriendo a los countable. Ahora vamos a ver ejemplos en los que utilizaríamos some. Por ejemplo, en la frase afirmativa con un nombre contable, she has some apples. Tiene algunas manzanas. Estamos utilizando un countable y es una frase afirmativa. En una frase afirmativa nombre incontable, estamos utilizando milk, que es uncountable, y bueno, es afirmativa. There is some milk in the kitchen. Ahora vamos a la frase interrogativa con nombre contable. Can I have some cookies? Cookies, que son galletas, es un objeto contable, un countable noun, y bueno, some porque es una frase interrogativa. Como habíamos visto en uno de los temas, can I have significa ¿puedo tomar unas galletas? Es algo que está solicitando permiso. Entonces ahí sí podemos utilizar some. O una frase interrogativa, nombre incontable. Would you like some coffee? Con un objeto incontable, tanto como se utilizó con contable. En esta oración también se puede haber usado any. ¿Ok? También podemos haber dicho, can I have any cookies? Ahora vamos a ver el cuantificador any. Significa algunos o ninguno. Se utiliza en los mismos contextos que some, pero en frases negativas o interrogativas. En la explicación anterior de some ya está cómo se utiliza any, ahí pueden revisarlo. En ejemplos, frase negativa con un nombre contable. I don't have any cats. No tengo ningún gato. Se utiliza en una frase negativa, como ya lo habíamos dicho. Y bueno, con un nombre contable que es cats. Cats es countable. En una frase negativa con un objeto incontable. He does not have any money. Él no tiene dinero. Money, que es uncountable, and any por la frase negativa. Frase interrogativa. Nombre contable. Are there any changes? ¿Hay algunos cambios? La frase interrogativa y el objeto countable. Changes. Changes es una palabra contable. Frase interrogativa con un objeto incontable. Uncountable. Is there any milk? Milk es uncountable, ya que habíamos dicho que todos los líquidos son uncountable. Entonces, ponemos any. Ahora pasamos a no or none. Significado no, ninguno. Uso. A diferencia de la partícula no, none se puede utilizar sin ir acompañado de un nombre contable o incontable. Por tanto, acostumbra a ir al final de la frase como única respuesta a una pregunta que haga referencia a cantidades. Para entender esto vamos a ir a los ejemplos.
Bueno, por ejemplo, en el primero, nombre contable. How many pencils are there? None. ¿Cuántos lápices hay? Ninguno. O sea, como una respuesta. There are no pencils. No hay lápices. Como estábamos viendo en la explicación anterior, que no es necesario que vaya con un nombre, delante de un nombre puede utilizarse solo como en esta respuesta. Ok, entonces, nombre contable, there are no pencils. Estamos utilizando no con un countable que es pencil. Con un uncountable, how much money do you have? Y le responde no, nada. Puede significar ninguno o nada. No es más simple, va solo, como una respuesta sola. And an uncountable, I have no money, no tengo dinero. Estamos utilizando el no con un uncountable que es money. Ahora vamos a seguir con a lot of and lots of, que significa mucho. ¿Para qué se usa? Expresan ideas de gran cantidad. Se puede usar con nombres o sustantivos contables e incontables. A diferencia de many and much, no las usamos en frases interrogativas. En general, lots of es más informal. Cuando vemos esta palabra, lots of es más informal que a lot of. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos. Ejemplo. Nombre contable, o sea, con una palabra contable. He has a lot of books. Tiene muchos libros. Ahí vemos a lot of books. Books countable. Recuerden que siempre vamos a utilizar estos cuantificadores delante del objeto o los objetos de los que vamos a hablar, del sustantivo al que nos estamos refiriendo, countable o uncountable, salvo el non, que ya tiene su propia explicación en su diapositiva. Luego seguimos con otro objeto, countable. He does not have a lot of books. No tiene muchos libros. Podemos utilizarlo tanto en positivo como en negativo, como estamos observando acá, ya que tiene el not. E igual seguimos utilizando el a lot of books con countable. Y con uncountable, I have lots of money. Tengo mucho dinero. Lots of es un poco más informal, como ya lo habíamos visto. And con el otro uncountable, pero en forma negativa, I don't have a lot of money. ¿Ok? También puede haber dicho I don't have lots of money. Se puede utilizar de cualquier manera, solo que varía la formalidad. Vamos a repetir esto. A diferencia de many, much, no las usamos en frases interrogativas. Entonces, a lot of and lots of solamente van a ir en frases positivas o negativas, tanto con countable como uncountable. Ahora vamos a ver little and a little, que significa pocos o poco. ¿Para qué se usa? Expresan una cantidad pequeña y se usan solo con nombres incontables, o sea, solo con uncountable nouns. La opción de usar little o a little refleja una opinión sobre la cantidad. Si usas a little, significa una opinión positiva sobre la cantidad, y si usas little, implica una opinión negativa, como solo me queda un poco de tarea o me queda poco dinero. Ven que hay una diferencia porque uno tiene un significado positivo y el otro tiene un significado negativo. Este es el mismo caso. Ok, entonces vayamos a ver los ejemplos. Frase interrogativa. Do you have a little money? ¿Tienes un poco de dinero? Y en la frase afirmativa, we have little time. Tenemos poco tiempo. ¿Ven la diferencia en a little y little? Así vamos a notar la diferencia. Y además recuerden que solamente se utiliza con uncountables, incontables, uncountable nouns. Ahora vamos a comenzar con few and a few, que significa pocos. Uso. Expresan un número pequeño. Se usan solo con contables, o sea, con countable nouns. Como hemos visto arriba, la opción de usar few or a few refleja la opinión sobre la cantidad expresada. Few describe la cantidad de forma negativa,
And a few la describe de forma positiva. Algo parecido a little and little. Solo que few es de forma negativa and a few de forma positiva. Vamos a ver los ejemplos. Frase interrogativa. Do you have a few dollars? ¿Tienes unos dólares? And frase afirmativa. There are few tourists here today. Hay pocos turistas aquí hoy. Entonces, dependiendo de nuestra oración o del significado que queremos darle, vamos a utilizar few or a few. Y recuerden que es solo con countable nouns. Bueno, con esto llegamos al final de la clase. Repasen mucho cómo van a utilizar estos cuantificadores, las reglas que hay, para cuáles sirven para countable, otros para uncountable, otros para ambos, la forma positiva y la forma negativa. Recuerden que estos cuantificadores siempre van delante del sustantivo contable o incontable, salvo el noun, como ya lo habíamos dicho. Y pues practiquen todo eso y también no se olviden practicar lo que es countable and uncountable, ya que este tema les sirve mucho, o sea, básicamente es todo para este siguiente tema que estamos viendo, quantifiers. También quiero recordarles que la próxima semana vamos a tener una práctica con los temas que hemos visto estas 3 últimas semanas. Y va a ser muy sencilla, no se preocupen, solo estudien las reglas. Pueden imprimirse el cuadro anterior que mostré al principio, que les había dicho que sería mucho más fácil para que aprendan. Se los voy a mostrar aquí. Aquí está. Este cuadro les va a servir mucho, así que sería muy bueno que se lo impriman o lo copien en algún lugar. Van a poder utilizar este cuadro durante la práctica. Están llevando tarea una hoja de 10 preguntitas donde van a tener que con opciones, donde van a tener que seleccionar cuál de los cuantificadores aplica mejor para esa pregunta, esa oración. Entonces no se olviden, para los alumnos que no han estado presentando tareas y que tienen pendientes las 3 tareas, las 2 anteriores y la de hoy, van a tener plazo solamente hasta esta semana, el domingo, para presentar las que no pudieron presentar, ya que de lo contrario su nota va a quedar en blanco y van a tener nota mínima. Y eso va a afectar a su promedio, ya que muchas personas en el trimestre anterior tuvieron muy buenas notas en las tareas y eso hizo que su promedio se eleve a pesar de que tal vez hayan sacado baja nota en el examen. Okay, recuerden entrar a las clases con puntualidad, que eso también es nota, y enviar las tareas obviamente también. Por favor, no se olviden, si saben de algún compañero que no está entrando a las clases, por favor háganle llegar este mensaje que tienen que enviar sus tareas. Y bueno, eso es todo. Vamos a la siguiente clase, no se olviden que tienen la práctica. Va a ser muy fácil, de 10 o 15 preguntas. Y bueno, básicamente es sobre countable, uncountable and quantifiers y un tema que habíamos hecho también. Va a ser básicamente sobre eso, así que estudien, no lo tomen tan a la ligera. Y nos vemos a la siguiente clase. Muchas gracias, mucha suerte. Good luck and see you later.